Bueno, vamos a hoy a continuar ya entrando en el capítulo 27 de Mateo. Estamos avanzando, ya vamos ahora cuando Judas se suicidó, ¿sí? Como ustedes pueden ver la imagen, él se suicidó a través de la soga en el cuello, que esa frase es muy famosa, ¿verdad? Te pusiste la soga en el cuello, dicen. Tú solito te ahorcaste. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Judas. Pero vamos a ver a detalle qué fue lo que pasó con este hombre. Este hombre que estuvo con Jesús durante 3 años, fue escogido, pero desde un inicio Jesús lo manifiesta como el hijo de perdición. No tuvo la certeza de poder seguir a Jesús. Y estuvo con él 3 años. 3 años tuvo al mejor maestro, al mejor discipulador, a lo mejor de lo mejor, y aún así lo traicionó. Nosotros veíamos el miércoles acerca de los últimos tiempos, y veíamos también el final del milenio, el reinado de Cristo aquí en la tierra, como cuando Satanás va a ser atado en ese milenio, no va a haber influencia demoníaca en la tierra. Porque muchos tienen la costumbre de que cuando cometen un pecado, le echan la culpa al diablo. Es que el diablo, ¿no? Y el diablo me asusó, y el diablo no es esa su labor. Su labor sí es ser tentador, acusón, es malvado, incita a la gente, pero el pecado nace de parte de nosotros. O sea, está dentro de nosotros, y él nomás lo único que hace es echarnos porras. Al rato que estén disfrutando con la familia, tal vez deleitándose con una buena comida y viendo el fútbol americano, ustedes van a ver a las porristas que están a un lado, están echándole ganas al equipo, ¿no?, favorito. Así es el diablo. Cuando ve que andas en pecado, cuando ve que andas haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, él levanta sus pompones y como un porrista te echa porras y te anima a que sigas en esa actitud. Entonces, esto que estábamos viendo el miércoles es que al final del milenio, como él va a estar atado y no va a haber influencia demoníaca en ese reinado de Cristo, va a ser una época muy, muy saludable. Algunas cosas van a ser restauradas, como los animales, se les va a quitar la maldición a los animales y entonces ya no va a haber animales depredadores. Todos los de la era cristiana, desde que murió el Señor Jesucristo del Pentecostés para acá, cuando regrese el Señor Jesucristo, vamos a estar reinando ahí con Él, ¿sí? Ya con un cuerpo glorificado. Y va a ser un periodo de 1000 años. Y muchos que nazcan en ese periodo de 1000 años van a nacer en pecado y van a necesitar restauración, pero ya no va a haber más naciones de Egipto y Rusia y que va a haber gobernadores de la tierra, no, sino el gobierno va a ser literalmente de Cristo. Y tú y yo, hermano, si somos cristianos verdaderos, vamos a estar ahí con Él. Entonces, y Satanás atado con todos sus huestes. Pero al final viene la última prueba, dice la palabra de Dios, y será soltado una vez más en la última prueba final. Y a muchos engañará. Y los va a engañar de tal manera que van a rechazar de nuevo a Cristo. Entonces, sí es verdad que la influencia demoníaca es fuerte, ¿no? Pero el corazón humano es más duro. Sí, aún y con el mejor ambiente que pudiera haber, dijimos, ¿no?, en el reino milenial, al final cuando sean asusados por Satanás van a volver a caer muchos. ¿Cómo cuántos se imaginan? La Biblia dice algo al respecto. ¿Alguien lo ha leído? Como la arena del mar van a ser. Fíjense nada más, van a ser muchísimos. Y hoy precisamente vamos a ver este capítulo, vamos a entrar al capítulo 27, en donde vamos a ver precisamente que este hombre de perdición entregó al Señor y posteriormente se suicidó, ¿sí? Pero tiene unas características muy peculiares, Judas, el Iscariote, ¿sí? Tiene unas peculiaridades
en donde probablemente muchos de nosotros hoy nos vamos a reflejar. Y precisamente por eso nos habla el Señor, para que pongamos mucha atención a esas señales de advertencia que nos manda Dios, para que extirpemos de nuestro corazón con su ayuda las peculiaridades de Judas Iscariote que pudiéramos tener aún en nuestro corazón, aún siendo cristianos. Recuerden que Él estuvo con el mejor de los mejores, con Dios Todopoderoso y además con Cristo Jesús, hombre que creció en estatura y en sabiduría como ningún otro. Y aún así lo traicionó, aún así se cegó, aún así le ganó las cuestiones del mundo, ¿no? Por eso tenemos que poner mucha atención a la predicación del día de hoy. Y después vamos a tener nuestra Santa Cena. Así que sin más preámbulo, vámonos a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, prendan sus Biblias y ya saben la recomendación que todo el tiempo les está haciendo mi hermano Pepe y mi hermano Raimundo, que son los que presiden, que si tú tienes en tu Biblia, en tu teléfono, la Biblia, atiendas exactamente lo que es la Biblia y evites estar chateando o respondiendo mensajes o contestando llamadas. Ellos te han dicho que por atención tanto al culto, a Dios y a los hermanos, si tienes que hacer alguna llamada o contestar un mensaje urgente, puedes salir a la parte de afuera y después te integras. ¿Sale? Así que yo te invito a que una vez más revises ahorita tu teléfono. Voy a revisar el mío porque luego yo estoy diciendo y yo no lo tengo en modo mute o vibrador. Parece que sí, porque ya los estoy invitando a que lo pongan en... Sí, ya está el mío en modo vibración. ¿Ok? Entonces, vámonos al ¿qué les dije? Capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27 de Mateo. Y cito: Jesús es entregado a Pilato y la muerte de Judas, el suicidio de Judas. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, que son 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata y el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por tu pueblo que se reunió para tener comunión contigo, Señor, para tener esa relación con todo el pueblo, Señor, de una manera muy especial. Este día domingo, Padre, un día domingo que tú resucitaste. Te damos gracias, Señor, porque este es un día muy especial y primordial para nosotros. Por eso te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra que hoy se va a exponer a todas las almas o espíritus que están aquí, Señor, para que en ese alma o espíritu ellos, mis hermanos, procesen todo lo precioso que dice esta porción. Y que de esa manera, Señor, tú puedas ponerla por obra en nuestra vida,
que nosotros practiquemos lo que escuchemos. Sería vano, Padre, venir, escuchar e irse vacío. Sabemos que tú tienes propósitos con todos y cada uno de los que están aquí. Te rogamos, Padre, por ese propósito, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver primeramente que estamos entrando al capítulo 27. Falta un capítulo que es este y el 28 para que podamos terminar realmente el Evangelio de Mateo. Y estamos casi ya en la recta final, ¿sí? En donde hemos ido viendo cómo le hicieron un juicio totalmente fraudulento a nuestro Señor Jesucristo, cómo lo apresaron de una manera arbitraria, injusta, fuera de la ley y el juicio también. Estamos observando que todo esto fue porque así estaba planeado precisamente por nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad en sí. Y con el único fin de poderle dar gloria a Cristo, a su Padre, y como segundo término, salvar a la humanidad, o sea, nosotros. Muchos, la mayoría, han escuchado acerca de la crucifixión de Cristo. Han visto infinidad de películas, obras de teatro, es como una especie de vox populi que extiende la falsa religión católica en la Semana Santa que ellos inventaron. Pero pocos conocen, hermano, lo precioso y maravilloso que está detrás de todo esto. Pocos lo conocen. Por eso es importante nosotros recordarlo siempre. Nosotros todos los domingos festejamos de veras el triunfo de Jesús en la cruz. No necesitamos una Semana Santa, necesitamos una vida santa para que todos los días de nuestra vida podamos comprender y celebrar, darle gracias a Dios de ese triunfo de Jesús en la cruz. El triunfo de Jesús, nuestro Señor en la cruz, nos trae libertad del pecado. Nos libera totalmente del pecado, nos libera de la muerte eterna, hermano. O sea, nos saca literalmente del infierno y nos pone en la gloria. Y posteriormente nos va a dar un cuerpo glorificado para vivir eternamente con Él, en esas moradas que Él dijo que se iba a preparar casa para nosotros. Porque donde Él esté, quiere que su pueblo esté. O sea, maravilloso. No es una simple película, ni es una simple tradición para sacar dinero, no. Es lo más maravilloso que le puede ocurrir a un ser humano como nosotros. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí, día con día, celebrando ese acto tan hermoso que donde ahorita, a través de la palabra, nos vamos acercando hacia allá. Pero hubo consecuencias de todo cómo se planeó y cómo se fueron dando las cosas. Y dice aquí que, por decir, como nosotros estamos viendo ahí en la pantalla, si es que todavía está la imagen del suicidio de Judas, ¿ya está ahí, Karen? ¿Sí? Vemos que habla de un suicidio, ¿verdad? Este hombre cometió acto de suicidio. La muerte de Judas fue a través de un acto de suicidio. El suicidio es atentar y consumar el quitarse la vida. Por diferentes factores, dice aquí. Estos factores pueden ser mentales, pueden ser emocionales o inclusive físicos. Y es analizado según el mundo por las variantes de la cultura. En unas, el suicidio es pecado, en ciertas culturas. En otras, los toman como un acto divino. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Nosotros sabemos que la Escritura lo dictamina en nuestra concepción como cristianos como un pecado. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero hay en otras que lo toman como un acto divino. Y tú dirías, ¿cómo? ¿Acto divino? ¿Por qué? Ustedes conocen y han visto también, o han leído, no creo que lo hayan visto físicamente, pero hay gente del otro lado del mundo que se hace llamar gente de Dios y que se pone así, se forra de, ¿cómo se llaman? TNT, explosivos en el cuerpo,
Mucho la cultura del mundo les llama terroristas. Ellos se sienten factores divinos de un Dios que los manda a hacer justicia y ¡pum! Llegan a cualquier lugar, centro comercial, estadio, o sea, cualquier lugar y ¡pum! ¿Cómo se les llama? Se hacen explotar, se inmolan, ¿no? Se dice así. Y por eso ese acto de suicidio ellos lo toman como un acto divino. Inmediatamente que hacen esto, ellos dicen que van al cielo inmediatamente con el Dios Todopoderoso. Por eso en unas culturas el suicidio lo toman como acto divino. En otras, como vía de escape para encontrar una mejor forma de vida. Ustedes saben que hay una cultura en la India que habla de reencarnación. Entonces muchos cuando ya están hastiados de la vida que llevan, no les gusta, se matan para poder reencarnar en algo mejor. En fin, todo esto es como lo maneja en el mundo el suicidio la gente. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Es cierto esto o no? Vamos a ver Génesis 1:27. Vamos a ver Génesis 1:27 para ir corroborando, sobre todo porque Israel y María Esther, ¿ustedes ya tienen cierto conocimiento bíblico? ¿Son cristianos? Perfecto. ¿No traen Biblia? No. Si no, ahí en la pantalla salen los versículos, ¿no? Entonces, Génesis 1:27 nos corrobora lo que estamos diciendo aquí, porque todo tiene que ser corroborado conforme a la palabra. Génesis 1:27. Y cito: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa imagen de Dios es el espíritu, es el soplo de vida. Eso que metió ahí el Señor en nosotros, metió pensamientos, emociones y voluntad, que es el espíritu humano o alma, ¿sí? Porque el Señor nos creó de dos factores. Hizo un muñeco de tierra, que es el polvo de la tierra, ¿sí? Y posteriormente metió el soplo de vida. Así dice la palabra. Esos fueron los dos elementos con los que nos creó. Alguien por ahí ya inventó el alma como otro factor, pero en realidad son dos. Alma o espíritu se le llama, es un sinónimo, y el cuerpo. Y por esa razón nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. A diferencia del perro, del gato, del oso, de la planta, somos diferentes, somos a imagen de Él. Por eso nos crea a la imagen y semejanza de Dios. Nadie tiene la autoridad ni el derecho, por lo tanto, de matar a nadie por esa razón. Y por ende ahí entra el suicidio, es un asesinato, autoasesinato el suicidio. Esto lo manifiesta el Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 dice: Éxodo 20:13 dice: no matarás. ¿Ok? Entonces entramos al verso 1 y 2. En el verso 1 y 2 de Mateo, dice la palabra que cuando llegó la mañana, ¿qué sucedió en la noche? ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió en el transcurso de la noche? Porque eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué sucedió en el transcurso de la noche antes de llegar esa mañana que está manifestado aquí? Hubo un juicio, en donde también habían llevado de noche a nuestro Señor Jesucristo para ese juicio. Lo llevaron toda una turba enardecida, en donde estaban los policías del templo y donde estaban los romanos, ¿recuerdan? Y los ancianos y los sacerdotes. ¿Alguien recuerda la cantidad que fue por Jesús, más o menos, que dicen los historiadores? Entre 500 personas y 1000 personas.
sea, eran bastantes, ¿no? Y durante ese trayecto fueron por él, lo llevaron ahí, y en esa noche ahí lo enjuiciaron de una manera fraudulenta, fuera de la ley. La ley no permitía juicios en la madrugada, tenía que ser en la mañana. Y primero, ¿recuerdan con quién lo llevaron? Con Anás. Y después lo llevaron con su suegro, con su yerno, Caifás. Y todos ellos al unísono, dice aquí, ante la farsa del juicio que levantaron contra nuestro Señor Jesucristo, además fuera de la ley, y no encontraron nada, hermanos, nada que lo incriminara. Todo era falso testimonio, ¿cierto? Todos eran falsos testimonios. Lo condenaron a nuestro Señor Jesucristo por decir la verdad. Esa fue la verdadera razón. Lo condenaron por decir la verdad. Cuando Caifás, fastidiado de no encontrar cómo condenarlo, le pregunta algo veraz, ¿recuerdan? ¿Es verdad, le dijo, que tú eres el Cristo? ¿Que tú eres el Hijo del Dios viviente? Y él sabía que si él contestaba esa verdad, lo podía condenar de blasfemo. Y así fue. Ahora debían de convencer a la autoridad romana para matarlo. Lo condenaron por decir la verdad, porque inclusive si nos vamos un poquito atrás, donde el Señor contestó, ¿qué le preguntaron, hermano? Que si él era el Hijo del Dios viviente, él les dijo, yo soy. Y más o menos parafraseando les dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Dios Hijo, y me verán sentado a la derecha del Padre, y regresaré un día para enjuiciarlos. Y ahí fue donde aquel se rasgó las vestiduras, que hasta era prohibido también, y lo condenaron a nuestro Señor. Ahora, entrada la mañana, dice aquí, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Ellos no podían matarlo. Lo condenaban, pero no podían matarlo. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Ahora debían convencer a la autoridad romana para matarlo, y así comenzaba la primera fase del juicio romano. Esto lo vamos a ver la otra semana. Llevando a nuestro Señor Jesucristo con Poncio Pilato, quien era el gobernador de Judea. El lugar a donde nuestro Señor Jesucristo lo llevaron se llamaba el Pretorio. ¿Alguien sabe qué quiere decir Pretorio? Cuartel general de los romanos. Ese era el Pretorio donde lo llevaron al Señor. Y ahí Mateo corta la versión de aquí, no la versión, sino lo que está mencionando acerca de Cristo con Pilato. Corta la versión y se va directamente al suicidio de Judas, para que la próxima semana veamos a detalle qué sucedió ahí con Pilato y el famoso lavatorio de manos. En el verso 3 y 5 dice que en todo ese proceso de justicia y de juicio a nuestro Señor, no se sabe dónde quedó Judas Iscariote. Si ustedes observan, observaron la semana pasada en todo ese juicio que hicieron en la noche, ya no se menciona a Judas. Si Judas realmente estaba ahí, no estaba, si vio a Pedro, si él fue alguien como que le haya dicho a alguna de las sirvientas, ahí está Pedro, ¿no? Era otro discípulo conocido del sumo sacerdote, pero no era Judas. Ya no se sabe en ese momento en dónde quedó Judas Iscariote. Los versículos del falso juicio no lo dicen los versículos que hablan del falso juicio. Pero el versículo 3 de aquí del capítulo 27, si tú te vas al versículo 3, dice, entonces Judas,
el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Ahí dice que él estaba viendo todo el juicio. En el juicio no aparece, pero él en este versículo dice que él vio en el versículo 3, dice que él vio que su maestro había sido condenado y él ahí sintió remordimiento, un sentimiento experimentado cuando no se actúa de forma justa y correcta. Eso es lo que quiere decir remordimiento. Fíjate bien, es un sentimiento que se experimenta cuando no se actúa de forma justa y correcta. Inmediatamente en nosotros aparece el remordimiento. Así te abraza, te constriñe, te aprieta, ¿no? Cuando tú te portas injusto, ¿sí? Tú sabes que te portaste injusto. Tú sabes que te pasaste de listo. El orgullo no te permite reconocerlo. El orgullo no te permite pedir disculpas. El orgullo sostiene tu posición, pero por dentro hay un remordimiento porque sabes específicamente que no actuaste bien. Esto fue lo que sintió Judas. Esto fue lo que sintió. Judas había actuado de forma dañina. Judas empezó a actuar de una forma dañina y empezó a ver con claridad. En ese momento empezó a ver con claridad lo que antes no observó. Hasta ese momento, hagan de cuenta, como dice ese viejo hábito que tenemos de decir, le cayó el 20. ¿Por qué dicen eso, hermano? ¿Por qué dicen hasta que te caiga el 20 vas a entender? Están haciendo una analogía de una máquina, ¿no? Que cuando le echas, cae la moneda, le das vuelta y sale el chiclote. Algo así. Y entonces uno le dice a la gente, híjole, mano, de veras que ya ni gracia contigo, tantos años de marqués y no sabes mover el abanico hasta que te caiga el 20, de veras qué bárbaro. Y ahí está la evidencia de su error y no lo ve. Así le pasó a Judas. Empezó en ese momento a ver con claridad lo que antes no observó. ¿Antes cuándo? Lo que no vio antes, ¿cuándo? ¿Tú te has preguntado? Porque en ese momento a él se le hizo fácil traicionarlo, se le hizo fácil levantarse y ¡pum! Pero ¿qué pasó en esa trayectoria de esos 3 años? Él era el hijo de perdición, sí, lo sabemos. Pero ¿qué había en su alma? ¿Qué había en su interior con respecto a Cristo? ¿Desde cuándo antes, se pregunta a uno, desde cuándo no observó lo que en ese momento le cayó el 20 cuando sintió remordimiento? ¿Por qué él no sintió remordimiento cuando fue y pactó? ¿Salió bien contento de la Santa Cena? ¿Pensando en el billete o pensando en lo que le iba a prodigar ese billete? Era una lanota, 30 piezas de plata. Era un buen dinero. Él pensó en eso, ¿no? Y en ese momento, pero cuando empezó a ver cómo condenaron a su maestro, en ese momento hagan de cuenta que se le abrieron los ojotes y le empezó a caer todo encima. ¿Sí? ¿Desde cuándo no observaba todo esto? ¿Desde cuándo estaba ciego Judas? Desde que lo eligió el Señor. ¿Recuerdan que Él lo eligió? Él lo eligió con los 12. Él lo hizo apóstol. Él le dio la instrucción. Él le lavó los pies en la Santa Cena. Él le prodigó todo. Es más, le dieron un servicio de tesorero. O sea, no era minimizado. Lo trataron como los demás. Lo trataron como los demás. Por eso cuando llega gente aquí a la iglesia, yo siempre le he pedido a mis hermanos que inmediatamente después del culto aborden a la gente nueva y que inmediatamente le hagan sentir como si estuviera en su casa, que inmediatamente sienta el calor de lo que tú ya eres en Cristo. El viernes fuimos a una evangelización, a un hospital, ¿no? Y estuvimos allá trabajando conforme a la voluntad de Dios.
Y nosotros somos los seres humanos cristianos, luego somos bien escépticos. Llegamos y como vimos poquita gente, ya mis hermanas ya ni querían bajar el café. Vámonos a otro hospital, me dijeron. Aquí no sirve. Y ya, espérense tantito ahorita. Vamos a ver qué dice Dios, ¿no? Y ya bajamos nuestros café, el pan, Pepe poniendo las lámparas esas que parece que alumbra todo un campo de fútbol. En fin, ¿no? Haciendo todo el tinglado. Y de repente, hermanos, empezó a salir la gente, y la gente sale, ¿no? ¿Cómo la manda el Señor? Yo vi cómo empezaron por acá a predicarle a uno, por acá a predicarle a otra familia, y de repente se fueron a predicarle hasta unos chavos que estaban enfrente jugando fútbol, ¿no? O sea, preciosa la situación. Esto nos data precisamente de que debemos, o sea, nosotros hacer esta labor, pero a donde yo iba es que ese día vino un hermano que desde otra iglesia y que ahorita ya no se ha podido congregar por su trabajo. Y entonces llegó aquí con nosotros y pues obvio, no conoce a nadie, y le dimos la confianza, le preguntamos su nombre, no me acuerdo cómo se llama. No, sí, se llama Jorge. Y se llama Jorge, y ya nos dijo que pues su situación ahorita está un poquito difícil por su trabajo, pero que va a hacer lo posible por venir a varones, porque su trabajo no le permite. Entonces yo le dije, vamos a orar, hermano, para que te corran del trabajo y ya puedas tener la oportunidad de venir a la iglesia. ¿De qué se ríen, hermanos? Digo, si no es por la buena, es por la mala con el Señor, pero hay como ustedes digan. Pero entonces, ya se sintió muy, muy a gusto el varón. Es más, hasta pidió que si lo podíamos agregar al grupo de la iglesia. Y después nos escribe unas palabras para todos diciendo que lo hicimos sentir, o sea, muy cómodo, como si no fuera nuevo, como si realmente ya lo conociéramos de año. Y eso es lo importante. Por eso les digo que nosotros tenemos que hacer esta labor cuando alguien llega a la iglesia. Porque este hombre, este Judas, así lo trató el Señor, aún a sabiendas que era el hijo de perdición. Lo trató como alguien más. Pero a pesar de ser llamado por Cristo y orado para que fuera discípulo y apóstol, Judas en su carácter no vio la majestad de Dios, no la vio. Estaba ciego. No vio la majestad de Dios. ¿Saben qué fue lo que él vio? Oportunidad de grandeza personal. Todo eso pasó en esos 3 años. ¿Recuerdan qué había en el corazón de los judíos con respecto al Mesías? ¿Sí recuerdan? Ellos esperaban un político guerrillero que una vez que los libertara de los romanos, estuviera en la cumbre como un político con posición, con dinero, con poder. Eso era lo que esperaba Judas. No vio la majestad de Jesús. Es verdad que algunos cristianos vienen buscando a Jesús de esa manera, equivocadamente, buscando la prosperidad, buscando la salud, buscando los beneficios, buscando la bendición, nada más. Pero no ven la majestad de Jesús, no ven la persecución de Jesús, no ven las carencias que dice Jesús que vamos a tener, no ven ni quieren escuchar que a través de muchos sufrimientos entraremos en el reino de los cielos con Jesús. Eso no lo quieren ver, eso no vio Judas. Judas vio esa oportunidad de grandeza personal, no vio la majestad, no vio la humildad, no vio nada de eso Judas. Durante esa trayectoria de esos 3 años, se fue en banda el hombre. Después dice que también esa grandeza personal tenía una posición económica. Eso era lo que él quería, estar encumbrado arriba para poder ser alguien. Hipócrita por naturaleza, marcaba el principio, pero su espíritu estaba lejos de él. ¿Recuerdan cuál era su caminar de él? Porque no dicen exactamente ni detallan muchas cosas de Judas, pero él, al ser el tesorero, él traía la bolsa del dinero. Y en una ocasión que ungieron a Jesús, ¿van recordando? ¿Qué hizo? Tomó la voz cantante y dijo: Señor, reprende a esa mujer, porque ese perfume costoso se debió de haber vendido
allá afuera y darle el dinero a los pobres. Eso está bien. Él marcaba un principio, pero como hipócrita estaba lejos de él. ¿Qué dice inmediatamente la palabra? ¿Por qué dijo esto? Porque era ladrón, porque era ratero. Marcaba el principio, pero no se ajustaba a él. Hablaba bonito, pero no obraba. Entonces, eso es otra de las partes de Judas. Al final, cuando observó que en realidad no era nuestro Señor Jesucristo un gobernante político, lo rechazó en su interior. Lo rechazó totalmente. Cuando vio que él no venía con esas intenciones, cuando después de la entrada triunfal a Jerusalén, vio que no derrotó a los romanos y que mucha gente se decepcionó de Jesús esa tarde, y él junto con ellos, pero de una manera enconada, hermano, agazapado, dentro del núcleo cristiano, pero resentido, o sea, ahí metido, pero con un fuerte resentimiento. Nosotros somos familia, hermano. Si tienes algo en contra de alguien, ve y háblalo, pero no vivas resentido dentro de la familia de Jesús. De verdad, no sirve. Te va a pasar lo que a Judas, porque él vivió todo ese lapso así. No, tenemos que hablar. Si yo tengo una diferencia con la Karen, pues tengo que hablar con Karen, ¿sí? Para sacar esa diferencia y ponernos en paz y seguir tan hermanos como siempre. Pero no puedes vivir resentido como este vivió. Cuando él se dio cuenta, lo fue rechazando en su interior y lo traicionó. Se le hizo fácil lo que sus ancestros hacían. ¿Qué hacían sus ancestros de Judas? Mataban a los profetas, ¿cierto o no? Jesús se los dijo: ustedes matan a los profetas, los han matado todo el tiempo. Y hasta les dio una linda y hermosa parábola, ¿recuerdan? ¿O no la recuerdan? Cuando les dijo, mandé la viña, exactamente, que cuando el Señor puso a arrendar la viña y vino y mandó a los siervos por las ganancias, a unos los apedreaban, a otros los insultaban y a otros los mataron. Y cuando mandó al hijo, dijeron: no, pues este es el hijo, es el heredero, matémosle y quedémonos con la viña. Y lo mataron. Pues este hizo lo mismo que sus ancestros hacían, matar a los profetas. ¿Por qué creen que los mataban, hermano? Porque les decía la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y la verdad ofende. La verdad duele. La verdad no es aceptada de buenas a primeras. Mas sin embargo, aquí se revela que no quería llegar a tanto. En realidad, aquí en esta parte se revela que Judas realmente no lo quería matar. Cuando vio la injusticia, porque en ese momento, imagínense, ve cómo se lo llevaron, lo maniataron, lo llevaron. Probablemente en ese camino largo, desde el huerto de Getsemaní hasta allá, hasta la casa de Anás y Caifás, lo fueron golpeando. Lo llevaban amarrado, lo fueron injuriando. Ustedes saben cómo llevan a un preso, a un reo, hermanos. ¿Nunca fuiste tú también alguien que la ley te llevó así? ¿Te trataban con cariño? Cuando por borracho te subían a la patrulla. Ay, no, pastor, yo nunca he tomado. Bueno, hermano, que nunca pasaste esas situaciones, ¿no? No se me queden feo, pues si no lo subió a la patrulla, pues qué bueno, o sea, ¿no? Pero al Señor lo llevaron así, de esa manera. Él empezó a ver ese tipo de injusticia. Cuando llevé la injusticia de cómo lo empezaron a difamar en la madrugada, transgrediendo la ley para juzgar a un reo. ¿Sí? Él empezó a ver todo esto, vio las difamaciones que le hacían. Él sabía precisamente porque Jesús, cuando les habló en parábolas, después les explicó porque no entendían los apóstoles. ¿Y qué quisiste decir, Señor? Y pum, se las desglosaba. Les desglosaba las parábolas que no entendían. Y entonces vio las difamaciones.
Una de las difamaciones más grandes fue la de acerca de la destrucción del templo, ¿recuerdan? Destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. Se refería a su cuerpo, no al templo que había erigido. ¿Quién lo había erigido ese templo que estaba en ese momento ahí? ¿Quién, perdón? Herodes. Les iba a dar un sneaker, pero ahora fallaron. Herodes había levantado ese templo. ¿Sí? Él vio el odio reflejado en la gente que estaba con Jesús. El odio, hermano. No berrinchitos, no berrinches de mi ego lastimado, no. O sea, ¿tú has sentido alguna vez el odio? ¿Tú alguna vez has vivido el odio? Yo sí, por eso estoy aquí. Cristo me rescató del odio, del deseo de matar, del deseo de destruir, del deseo de difamar. O sea, yo vine a este mundo caído, como un ser caído, y yo sentí esa situación en mi interior, de la cual Cristo me ha sacado de ahí. Esto fue lo que Él vio, el odio de la gente que quería matar al Señor, cómo lo odiaban verdaderamente en su rostro, en sus actitudes, en sus expresiones, en los sentimientos. Probablemente se vio reflejado. Él lo vio, él estaba viendo en ese momento que lo de él había sido algo emocional, que había abrazado durante todos esos 3 años, ¿no? Que en realidad no había odio por Jesús. Él vio los golpes, él vio cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo le dieron de puñetazos en la cara, cómo le partieron la ceja, cómo probablemente apareció el hematoma de Jesús en un ojo, en un pómulo, en su boca, probablemente los dientes. Si tú alguna vez has sentido los golpes físicos en la cara, sabes a lo que me estoy refiriendo, hermano. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo cuando te han dado un puñetazo en la cara, cuando te han dado de patadas, cuando te han despreciado y te han golpeado acremente? En ese momento él se llenó de remordimiento, Y nosotros sabemos qué es el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa que abraza, que mata, pero que no sirve para el arrepentimiento, no es arrepentimiento. Y en ese momento les aventó las monedas, ¿sí? Dijo, aquí estoy. O sea, en ese momento esa alma de este hombre traidor estaba sintiendo, estaba viendo todo lo que había generado su testarudez, y les aventó las monedas a los fariseos y se suicidó. No hubo un verdadero arrepentimiento, solo remordimiento. Las palabras griegas metanoeo que utilizan en la Biblia hablan de arrepentimiento. Aquí Mateo usa el metamembai, remordimiento, pura situación emocional. No sirve, hermano. Por eso a nosotros Dios nos pide arrepentíos y vivirás. Porque el arrepentimiento, ya sabes a lo que se refiere, hermano. Es un cambio de juicios y actitudes que tenemos que practicar todos los días. Tenemos que vivir en arrepentimiento. Vámonos a 2 de Corintios 7:10. Porque la palabra explica la palabra. 2 de Corintios 7, en el versículo 10. ¿Ya estás ahí? Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué produce? Para salvación. O sea, nosotros sí podemos llegar a sentir, porque es parte de nuestro espíritu, esa emoción de la tristeza. Esa tristeza puede ser causada por diferentes factores.
Cuando sentimos tristeza para el arrepentimiento verdadero y para salvación, es cuando dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No que estés llorando como Judas. Imagínenselo, cómo estuvo chillando el Judas también. Pero nada más con el sentimiento de culpa. Y era sobre él. En ningún momento la palabra, en ninguno de los evangelios, le pidió perdón a Jesús. En ningún momento. ¿Ok? Entonces, dice aquí, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, porque a través de arrepentirme, de cambiar de vida, yo voy dando testimonio de que mi testimonio de cambio de vida es el testimonio de que soy salvo, de que realmente ya el Señor me hizo nacer de nuevo. El arrepentimiento no va antes del nuevo nacimiento. Es una obra de Cristo que primero te hace nacer y te capacitas microsegundos después y también te pone el arrepentimiento, también te pone la fe. Es un don de Dios, dice la palabra, no parte de ti, pero ya está ahí integrado con el paquete de la salvación. Pero primero va el nuevo nacimiento por la voluntad de Dios y segundos después te capacita con el arrepentimiento. Ahora estás capacitado. Hay un testimonio que debes dar de que verdaderamente estás cambiando de vida. Si no estás dando ese testimonio de cambio de vida, perdóname hermano, pero tú no eres salvo. Tú no eres hijo de Dios. La palabra lo dice. Aquí no engañamos a nadie. Si quieres ser engañado, allá enfrente hay un lugar amplio donde tú puedes ir y pasar una hora tranquilito. Y también te van a hablar del Espíritu Santo, de Dios Padre y de Dios Hijo, pero con puras mentiras. Aquí no, hermano. Aquí te vamos a decir lo que es la verdad de lo que dice la Biblia. Yo soy un portavoz nada más. Esto, un micrófono. Y aquí dice esto, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza, el remordimiento, todo la culpa que siente el ser humano sin haber nacido de nuevo, sin estar arrepentido, sin un cambio de vida. O sea, entonces nada más va a sentir la tristeza que sintió Judas y se va a matar literalmente o va a vivir muerto durante toda su existencia, con el espíritu muerto, porque no tiene un cambio de vida, no tiene a Cristo en su vida. Muerto como llegó a este mundo, muerto se va a ir. Así dice la palabra. Entonces, de esa manera es como Judas no alimentó su alma miserable. Esa alma está hambrienta. Estaba hambrienta el alma de Judas, pero de dinero. Él lo que quería era posición, dinero, reconocimiento. Lo que alimenta el alma del mundano, hermano. De verdad. A muchos les quitan el mucho o poco dinero que tengan, no son nada. Nada absolutamente. Y por tal motivo se va cerrando el fluir divino y piensan que su pecado le va a cumplir lo que le ha prometido. ¿Sí se entiende? Ellos piensan que el pecado que están haciendo, o sea, le va a cumplir todo lo que le ha prometido el pecado. Digo, nosotros somos expertos en eso, de verdad. ¿Quién no empezó a tomar alguna vez una copita? ¿Y cómo te sentías? Y el pecado promete, ¿no? Mira, se te quitó lo tímido, se te quitó lo... chale, hasta bailador eres. Digo, voy a poner un ejemplo burdo, como con cualquier otro pecado que te promete cosas, que te dice, órale, ¿cierto? Y después, ¿qué hace el alcohol contigo? Terminas anexado, sin voluntad y muerto espiritualmente. El pecado nunca te va a cumplir lo que te promete, nunca se lo cumplió a Judas. Él quería dinero, fama, fortuna. Ese era su pecado. ¿Cuál? La avaricia. La avaricia era su pecado. Y nunca fue hecho. Entonces dice aquí, y la verdad nunca pasa. Cuando él
se suicidó. Dice Hechos 1:18 lo que pasó. Vámonos a Hechos 1:18. Hechos 1:18. Hechos 1:18. ¿Ya estás ahí, hermano? Cito. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Así fue como murió Judas. Se cree que esa rama se partió por el peso de Judas y entonces probablemente ni siquiera estaba muerto aún y cuando iba cayendo se mató. ¿Sí? Se mató, se abrió su cerebro, se derramó todas sus entrañas, dice aquí. Ahora vamos a ver el verso 6 al 10. Al ser devueltas las 30 piezas de plata, pensaron cómo legalizar dicha devolución, y así que tomaron el dinero del templo para pagar una traición y una infamia. ¿Cierto o no? Hicieron esto los sacerdotes. Esto lo hicieron los sacerdotes. Hicieron una infamia con este dinero. Ahora tenían la preocupación por hacer las cosas correctamente después de que Judas fue y les aventó el dinero. Todos nacemos perversos, pero es importante observar cómo los del Sanedrín eran especialmente duros de corazón y terriblemente perversos. Después de resolver lo del dinero, seguro se fueron a dormir tranquilamente y Judas se mató. Aquel estaba con remordimiento, no iba a servir, de todos modos se iba a matar, pero estos ni remordimiento tenían. Una vez que resolvieron lo del dinero, miren, se fueron a dormir tranquilitos. En su alma no había tal preocupación. Compraron un campo llamado del Alfarero. En este campo se enterrarían extranjeros, dice la palabra, que murieran. Era como una buena intención en todos ellos, pero era doblez, era para separar al judío y al gentil, aún inclusive en la sepultura. No querían estar juntos con los gentiles, los judíos jamás, ¿recuerdan? Y compraron ese campo para que cuando un extranjero o un gentil muriera, no se mancharan ellos con una sepultura juntos y ahí se fueran a todos los gentiles o los extranjeros, ahí se sepultaron. Es ahora muy creíble, porque a veces uno dice, qué increíble, ¿verdad? No, sí es creíble. Ahora para nosotros es creíble todo lo que el Señor nos revela de nuestro propio ser, de nuestra propia alma, de cómo somos en realidad, cómo llegamos a Cristo y verdaderamente si hemos avanzado o no hemos avanzado como hijos de Dios. Si muchos permanecemos ahí como permanecían los apóstoles, medrosos, sin crecimiento, escondidos cuando crucificaron al Señor, o incrédulos, ¿no? O traicioneros, o con la negación a flor de piel, siguiendo a Jesús de lejos. Esto no es lo que nos revela, por eso decimos, es muy creíble cómo y de qué manera actuaban semejantes hipócritas. Es creíble. Compraron un traidor, equivalía a comprar a un traidor, ¿saben a qué equivalía? Comprar una ramera, una prostituta, una mujer que se vende por placer. A eso equivalía a comprar un traidor. El dinero, al ser devuelto, era imposible, decían ellos, regresarlo al corbán. El corbán era el tesoro del templo. ¿Qué le decían a la gente con la tradición? Que ya no le dieran a los papás, porque ese dinero era corbán, era para el templo. Y los engañaban con una tradición. ¿Ok? Entonces, para regresar al corbán, a la casa de Dios. Allí de seguro muchos recordaron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mete a Mateo 23:24. El Señor Jesucristo
una ocasión, poniéndolos así contra su pecado, les dijo: guías ciegos. Imagínense, hermanos, si no lo odiaban. Imagínense si la verdad no los ofendía a estos individuos. Ellos que se creían los maestros de la ley por encima de todo, va y les dice nuestro Señor: guías ciegos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Sí recuerdan por qué? Ya lo predicamos semanas atrás, hace como un año, pero ¿sí se acuerdan que era colar el mosquito y tragarse el camello por lo que les dijo el Señor Jesucristo? Ellos se creían tan puros y que no se contaminaban por dentro, que apretaban los dientes para tragarse el vino, para que los mosquitos que caían en el vino no se fueran a su interior, porque los consideraban impuros. Eso hacían estos individuos, para no contaminarse por dentro. Pero hacían la tremenda barbaridad que hicieron. Ese era el camello que se tragaban. Simboliza la salvación hacia los gentiles, ese campo, hermano. Ese campo que fue comprado es un símbolo de la salvación hacia los gentiles, ya que fue comprado para la sepultura de los gentiles. A precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La propiedad es el símbolo. La muerte y el sepulcro son ahora, dice un teólogo muy querido, no como castigo, sino como descanso. ¿Cierto? Ahora, hermano, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sepultura donde vas a quedar tú y yo, si es que no viene antes, ahora ya no es un castigo. ¿Qué es? Un descanso. Ahí está dormido el cuerpecito, esperando el regreso del Señor. También está presente como un recordatorio de su infamia. Este campo se le hizo llamar Aceldama en hebreo, campo de sangre, así lo llamó el pueblo. Y para que veamos cómo la profecía se cumplió en Zacarías 11, del 12 al 13. La palabra dice que era Jeremías, ¿verdad? ¿Así dice tu Biblia? ¿Así dice lo que está poniendo Karen ahí en el versículo? ¿Cómo dice? Que era Jeremías, ¿verdad? ¿O no? Esa cita dice que está en Jeremías, ¿cierto? Pero mi Biblia dice que está en Zacarías. ¿Qué Biblia tienes? ¿No será la de los testigos de Jehová la que tienes? No, sí dice, todas las Biblias dicen Jeremías. Déjame explicarte qué pasó ahí, ¿sí? El hecho de que esta cita venga en Zacarías, porque esta cita que cita ahí el Señor en estos versículos, viene en Zacarías 11, de 12 al 13, ahorita la vamos a leer, y no del libro de Jeremías. Ha llevado a algunos intérpretes a acusar de error que puso Mateo, pero no es así. Otros han tratado de relacionar la cita con secciones de Jeremías 18 y 19, pero no, nada que ver tampoco con eso. Déjame decirte lo que pasó. La explicación se encuentra en la división judía del Antiguo Testamento en 3 secciones: la ley, los escritos y los profetas. ¿Ok? En ese orden rabínico de los libros proféticos, a Jeremías siempre lo ponían en primer lugar. Si no me entiendes, yo me regreso, yo no tengo ningún, porque se me quedó así, ¿qué está diciendo? Sí, ponían a Jeremías en primer lugar. Por eso a veces se hacía referencia como Jeremías a toda la categoría profética. ¿Sí se entendió o no? Si no, mañana te explico, ¿verdad? Ok. Toda la categoría profética, así como a veces se hacía referencia como los salmos. Entonces, por esa situación se menciona a Mateo Jeremías, pero en realidad está en, vámonos a Zacarías 11, 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13, no hay error. Acuérdate, hermano, que nosotros, Zacarías, ¿qué te dije? 11. Nosotros confiamos por la revelación de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, que la palabra es inerrante
y es infalible. No tiene errores y no falla. Entonces debe de haber una explicación, ahí está la explicación. 11, ¿qué te dije? 12 y 13, ¿verdad? 11, 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. A eso hacen referencia ahí en Mateo, mis hermanos. Entonces, hoy tú te diste cuenta cuáles fueron los motivos, las causas, los propósitos, sobre todo del Señor para esta palabra, para que nosotros nos demos cuenta, hermano, ¿sí?, qué tanto de Judas aún tenemos en nuestra alma, qué tanto de Judas tenemos que extirpar de nuestro ser, qué tanto de Judas, hermano, porque muchos, inclusive pastores y cristianos, no quieren ni hablar de Judas. Se les sale granitos en la boca a los hermanos y no quieren hablar de Judas. Es necesario recordarlo, porque mucha del alma de Judas aún puede estar en nosotros, y es menester pedirle al Dios Todopoderoso que nos permita arrepentirnos, no sentir remordimiento, que nos permita realmente el cambio de vida, para que tengamos la certeza, hermano, de que un día estemos en la presencia de Dios. No vayamos a ir con la certeza de que somos de Cristo y despertemos en un infierno doloroso, cruel. Por eso tenemos que tomar esto en serio, hermanos. Así como el Señor les advirtió todo el tiempo, todo el bendito tiempo, e inclusive al final Él les dijo, si ahorita ellos se arrepintieran, y yo abriría como la gallina abre sus alas y los acogería en mis brazos. Lo mismo está diciendo hoy. Antes de que Él regrese o antes de que uno perezca, antes de que uno muera, porque no hay purgatorio, hermano, no hay purgatorio. Una vez que uno muere, a juicio, para arriba con el Señor o para abajo al infierno. Y hay señales de advertencia muy claras en la Biblia. Estas son, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para aprender, para crecer, para cada día enamorarnos de ese hombre tan precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Por eso nosotros cuando oramos a veces nos referimos de una manera tangible al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sale, mi hermano? Hoy tenemos Santa Cena. Hoy vamos a hacer comunión. Y le voy a pedir a mi hermano...